Muy buenas noches a todos, feliz sábado. Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, ya aquí nos introdujeron el título de nuestro estudio de esta semana, Cuando tu mundo se cae a pedazos. Y bueno, estábamos comentando ahorita, ¿no? De lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Acabamos de pasar un año difícil, ¿no? Muy diferente, yo creo que a todos los años que hemos vivido. Y el año que estamos comenzando, pues no se ve tampoco así muy diferente. Muy diferente, ¿no? Ni esperanzador, en el sentido de que las cosas vayan a cambiar. Eh, Aquí tenemos una imagen donde nos demuestra más o menos lo que estamos viviendo. Eh, un mundo que se está cayendo a pedazos, precisamente como dice el título de nuestra lección. Eh, a cualquier lado que volteamos vemos problemas, crisis, eh, situaciones que nos están angustiando, situaciones que nos están desmoralizando, quitando la esperanza, ¿sí? En todo sentido. Vemos desempleo, vemos violencia, vemos disturbios, vemos problemas políticos, problemas religiosos, problemas familiares, de todo tipo. Y hace poco por aquí yo le comentaba a Dani que qué rápido sucedió todo, ¿no? O sea, en un año, todo lo que vimos, ¿sí? Precisamente, pues Dios dice que los acontecimientos finales se van a desarrollar muy, muy rápido, ¿no? Así que bueno, estamos viendo un mundo y estamos viviendo en un mundo que literalmente se está cayendo a pedazos, en todo sentido. Cualquier área de la vida estamos viendo problemas de todo tipo y como les comentaba, no se ve una mejoría, ¿no? O próximamente, ¿no? En un futuro muy cercano. Pero bueno, sabemos que así tiene que ser, así tiene que suceder y eso también tiene que animarnos a nosotros como cristianos. Y bueno, así que esta lección pues, nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitarles a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir leyendo por aquí algunos textos. Les voy a pedir su ayuda y vamos a tratar de aplicar lo que estamos leyendo a nuestra vida, ¿sí? Obviamente vamos a leer una historia que, bueno, estudiamos en la semana, una historia que pues quedó allá en el pasado, ¿no? Pero nosotros tenemos que sacar lecciones valiosas y hay lecciones muy valiosas para nuestras vidas. Segunda de Crónicas 28, del 1 al 4. Vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas 28 y vamos a darle lectura a los primeros 4 versículos. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. ¿Yo? Sí, adelante. 28:1-4. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto en ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. Quemó también perfumes en el valle de los hijos de Hinnom, y quemó sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos y en los collados y debajo de todo árbol espeso. Ok, ¿Qué? gracias. ¿Qué les parece el currículum de este personaje, de este rey? El rey
Acaz. Era nieto precisamente de Usías, el rey que estuvimos estudiando la semana pasada. 20 años, ¿verdad? Dice por aquí. 20 años tenía, o sea, estaba muy, muy joven. Y a su corta edad y el poco tiempo que tenía reinando, vean todo lo que hizo. ¿Sí? Ya tenía ¿cómo se dice? Su historial negativo. No es nada agradable lo que se menciona de él. De hecho, se dice que fue de los peores reyes que existieron en la historia del pueblo de Dios. Podemos resumirlo así, ¿no? Dice que hizo lo malo a los ojos de Dios. Y ya cuando nos dice eso, pues no nos tiene que decir nada más, ¿no? Podemos imaginarnos. Y bueno, ¿qué podemos aprender de eso nosotros? Nosotros ahorita les comentaba que estamos viviendo en una sociedad que se está desmoronando, ¿sí? ¿Y a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe esa caída libre en la que nos encontramos? Podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Podemos echarle la culpa a los gobernantes, podemos echarle la culpa a la educación, al sistema educativo, a la religión, etcétera. O sea, podemos sacar un montón de razones por las que nuestro mundo se encuentra como está. Ustedes ven aquí unas imágenes que estoy seguro que estuvieron viendo en días pasados y son cosas que nunca se habían visto, ¿sí? Aunque podamos decir, bueno, pues es que siempre ha habido ese tipo de problemas, sí, pero durante este año que sucedió, que terminó, vimos cosas que nunca se habían visto, ¿sí? Y muy frecuentes, casi a diario, ¿no? Entonces, la razón por la que nuestro mundo se está cayendo a pedazos, como dice nuestro tema de esta semana, es precisamente por la razón que el mundo se le vino encima también a este rey, al rey Acaz. ¿Por qué? Bueno, porque nos apartamos de Dios, así de fácil, porque hacemos lo malo delante de Dios. Todos los días, usted prende las noticias todos los días y todos los días va a encontrarse imágenes de este tipo, ¿sí? Y aunque les digo, podamos encontrar muchas razones, al último vamos a concluir que estamos alejados de Dios como raza humana, ¿sí? O sea, estamos lejos de Dios y por eso suceden todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y este es el contexto, ¿no? de esta historia. Un rey que desagrada a Dios en todo lo que hace, y obviamente eso va a traer consecuencias como en nuestro mundo estamos viendo consecuencias también de nuestro mal comportamiento delante de Dios, nuestra desobediencia, y bueno, tenemos que pagar esas consecuencias, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Voy a pedirles que alguien que nos ayude a leer del versículo 5 al 8, ahí en Segunda de Crónicas, y alguien más que nos ayude con Isaías 7:1. ¿Tienen relación? Sí, nos hablan de lo mismo. Pero bueno, hay datos interesantes y diferentes, ¿no? En cada uno. Por eso vamos a darle lectura. Segunda de Crónicas 28, 5 al 8. Ok, lo voy a leer. No pierdan ese capítulo. Sale, adelante. Ok. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey de Asricam,
su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Ok, muy bien, muchas gracias. Imagínense la situación que se les vino encima de repente a Judá, ¿sí? Ustedes estuvieron estudiando en la semana, hubo por ahí problemas no nada más con un pueblo extranjero, o sea, con sus mismos hermanos, con el pueblo de Israel, con el reino del norte. Podemos decir, dos ejércitos, ¿sí? Empezaron a hacer estragos en Judá. Y dice que en un solo día los sirios acabaron con 120,000 hombres, ¿sí? En un ratito, en un día sucedió todo eso. Y luego llevaron cautivos, dice, los mismos israelitas llevaron cautivos a 200,000 de Judá. Y bueno, todo se vino muy rápido, igual que la situación que nosotros estamos viviendo. Hace un año todavía estábamos relativamente tranquilos, creo yo. Y de pronto se nos viene un montón de problemas, ¿sí? De todo tipo. Para empezar, bueno, lo de la pandemia, ¿no? Y luego eso desató otras cosas, ¿sí? Que han afectado a nuestro mundo, que nos han afectado a muchos. Y todo fue en cuestión de meses, o sea, muy rápido. Yo creo que nadie se imaginó, cuando estaba empezando el año, nadie nos imaginó lo que iba a suceder, ¿no? En este año que pasó. Y algo así le sucedió al pueblo de Israel. Y vemos aquí una imagen en pantalla donde pues parece que no se ve muy alentadora la situación para este personaje que se ve por aquí. A donde quiera que mira, ¿qué se ve? No hay una pues, salida. No hay salida, ¿no? Hay una tormenta por ahí, no hay a dónde correr y tal parece que esa era la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá y la situación que nosotros estamos viviendo hoy, ¿sí? Les digo, a donde quiera que nosotros volteemos, vemos problemas, no vemos soluciones. Aunque alguien nos pueda ofrecer, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues estamos, por ahí se están ya promocionando a los candidatos, etcétera, y yo creo que todos ellos pues nos ofrecen salidas, ¿no? Soluciones, mejoras, pero realmente no se ve algo real, ¿sí? Entonces, bueno, podemos identificarnos muy bien con esta situación. ¿Qué dice Isaías 7:1? Vamos a leerlo. Isaías 7:1. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ok, aquí algo interesante, gracias, que, bueno, dice que se unieron sus hermanos, los israelitas, con los sirios. Y algo interesante es que dice que no pudieron tomar a Judá, ¿sí? Aunque sí hicieron ahí desastres, ahorita lo acabamos de leer acá en Segunda de Crónicas, no fueron destruidos del todo, ¿sí? Eso es algo muy interesante. ¿Y esto de qué podemos aprender de esto? Bueno, nosotros podemos estar en situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero Dios no permite que esas pruebas nos destruyan, ¿sí? Nos destruyan completamente. Él tiene todo bajo control. Y aquí, según lo que nos dice este texto, Dios estaba ahí al control también. Y aunque llegaron estos ejércitos, hicieron algunos estragos, Dios no permitió que fueran destruidos. Y nosotros sabemos por qué, porque Dios tenía un propósito muy especial para esta nación,
¿Se acuerdan? Porque de ahí tenía que venir el Mesías, ¿sí? Y nosotros también tenemos un propósito muy especial en este mundo, por el cual Dios nos tiene aquí. Y yo estoy seguro que durante estos días, este año que ha pasado, ustedes han visto la mano de Dios en sus vidas, en sus familias, su protección, a pesar de que las cosas no están fáciles y que estamos sufriendo de alguna manera, Dios está ahí pendiente de cada uno de nosotros. No sé si alguien quiera comentar algo de esto. Si no, vamos a continuar. Vamos a seguir ahí en Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas 28. Vamos a leer los versículos 16 al 19 y alguien más nos va a ayudar con, por favor, con Isaías 7, el versículo 2. Segunda de Crónicas 28, del 16 al 19. ¿Alguien lo tiene ya por ahí? Yo. Aquí, Segunda aquí. de Crónicas Ok. 28, 16 al 19 dice: En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Ok, ¿qué les parece lo que estamos leyendo por aquí? No Grave. sé si quieras comentar algo. Pues, de esto. pues realmente es una situación grave y la forma en la que se expresa pues es terrible, ¿no? Como este rey había hecho lo malo ante Dios, no había tomado pues no había hecho su voluntad, ¿no? Y entonces pues todo esto sucede no tanto porque Dios lo hubiera castigado, ¿no? Sino por las decisiones que tomó en ese momento, ¿no? Entonces, creo que uno también tiene cierta responsabilidad en lo que sucede, ¿no? Y esa clave en que en que permitas que tu mundo se esté cayendo a pedazos, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que son situaciones externas a uno, sin embargo, ¿qué está pasando con nosotros, no? O sea, en nuestros hogares, en nuestra vida, pueden suceder situaciones de caos por alejarnos o apartarnos de Dios. Entonces creo yo que esta fue la situación, ¿no? Sí. Y bueno, ahí dice, por si fuera poco, dice en el 18 que también los filisteos se sumaron a esta, ¿cómo se puede decir? Pues a este problema, ¿no? Si ya de por sí se veía complicado el asunto, otro problema más, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Isaías 7:2. Alguien que lo tenga por ahí. Dice, y vino la nueva... Ah, perdón. No, sí, adelante. Bueno, dice, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le ha estremecido el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ok. Fíjense cómo compara aquí el tipo de angustia a la que fue llevado el pueblo de Dios y el rey, aquí el dirigente, ante esta situación. Dice que fueron sacudidos como los árboles, dice por ahí. O sea, su angustia fue muy grande, ¿sí? Y les digo, nosotros nos podemos identificar muy bien, ¿no? Con la situación que estaba pasando el pueblo de Dios en este momento, porque nosotros vivimos también en tiempos muy angustiosos, ¿no? Tiempos peligrosos. Desesperantes. Desesperantes, así es. Y por eso
les digo que tenemos que aplicar esto, ¿no? A nosotros, a nuestra vida. Y dice por ahí en el versículo 16, en 2 de Crónicas 28, que ante esa situación, ¿sí? Nosotros, bueno, cuando estamos en un problema, en situaciones complicadas, empezamos a darle vuelta, ¿no? Al asunto, buscando soluciones, ¿sí? Cómo salir de ese agujero, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo, bueno, los gobiernos se han estado quebrando la cabeza por ahí, ¿sí? Cómo controlar esta situación, cómo controlarnos a nosotros, ¿verdad? Como población, cómo encontrar una cura para la enfermedad. Han estado buscando soluciones, ¿no? Sin embargo, yo veo, pues, que nadie, ¿sí? Nadie en el mundo, ningún gobernador, nadie considera que la solución esté en Dios. ¿Sí o no? Todos decimos, bueno, la solución es que regresemos a la normalidad, que saquen la vacuna, que haya más empleo, que mejore la educación, etcétera. Pero nadie decimos, la solución está en acercarnos a Dios. Y ahí está la solución. Ahora, este rey, Acaz, ante la situación en la que se encuentra el pueblo de Dios aquí, y él como dirigente, pues él tiene que buscar una solución, ¿sí? Lo primero que se le ocurre, ¿sí? Y se le prende el foco por ahí, no fue reaccionar y decir, bueno, estamos así por yo soy el primer culpable, pudo haber dicho, ¿sí? Porque mi vida no va de acuerdo a las normas de Dios, he descarriado al pueblo, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, acercarnos a Dios y a ver qué hace Dios por nosotros, ¿sí? No pensó en eso. ¿Qué fue lo que hizo? Dice ahí en el 16. Pues buscó ayuda en otro lugar, Sí, ¿no? sí. En los reyes de Se le Asiria. prendió el foco y dijo, ya sé, voy a pedir ayuda a los asirios, que también eran un pueblo, pues, poderoso de ese tiempo, pero también eran enemigos de ellos, ¿sí? Y buscó ayuda con el enemigo. Y dice por aquí, que ya también había otros que se envalentonaron, ¿no? Como vieron que estaban sacudiendo a Judá, se sumaron ahí los filisteos, los edomitas también por ahí, ya todo el mundo estaba haciendo leña con ellos, ¿verdad? Así que la situación no parecía que no había salida, ¿no? Pero a este rey se le ocurre y piensa que su solución es lo más inteligente, ¿no? Que puede haber, así que dice, vamos a pedir ayuda a los asirios. Es un ejército poderoso y que también son temidos por aquí, por la región. Y vamos a seguir leyendo esta historia para ver qué sucedió, ¿sí? Bueno, antes quisiera mencionar Adelante. que este rey comenzó a hacer sus planes astutos, ¿no? Y que efectivamente ahorita menciona Isaí algunas situaciones donde la responsabilidad cae en los gobernantes, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de un rey. Sin embargo, nosotros también tenemos, o sea, en nuestra experiencia personal, cuántas veces tenemos que tomar decisiones y muchas veces nos basamos en nuestra inteligencia, en nuestra propia experiencia y olvidamos preguntarle a Dios cuál es su voluntad, ¿no? Entonces, creo yo que eso también lo podemos trasladar hacia nuestra experiencia, porque podríamos ahorrarnos tantas cosas y tan solo reconociéramos y supiéramos, pues, buscar a Dios en cualquier decisión, así es en la más básica. Generalmente pues nos basamos en nuestras emociones, en cómo nos sentimos el día de hoy, y en base a eso tomamos decisiones, y la verdad es que pues no debiera ser así, ¿no? Debemos de considerar a Dios, pero también quisiera resaltar lo que pasaba con Acaz, o sea, ¿cuánto tiempo tenía reinando y todo el tiempo desagradó a Dios? ¿Cómo era posible que se le ocurriera o se le pasara por la mente el consultar a Dios? Claro que no, él estaba muy distante de Dios, o sea,
nosotros a veces pensamos, pues no se le ocurrió, era el rey de Judá, pero en realidad no estaba en los caminos de Dios, ¿no? Entonces, pues... No ocupaba Dios un lugar en su vida, ¿no? No ocupaba Dios un lugar en su vida, entonces, ¿cómo lo iba a buscar? ¿Verdad? Y eso sucede también con nosotros. Generalmente nosotros acudimos a Dios cuando se me acaban todas las opciones, ¿no? Cuando todo me falla, cuando todos mis amigos me fallan, cuando mis abogados me fallan, cuando el médico me falla o todos los médicos me fallan, entonces sí digo, ahora sí pues tengo que ir a Dios, ¿sí? Porque ya no hay de otra. Cuando tenemos que hacer las cosas al revés, primeramente tenemos que acudir a Dios y Él nos va a guiar al mejor médico, al mejor abogado, al mejor maestro, al mejor amigo, ¿sí? Entonces, todo está en nuestras prioridades, ¿no? Y cómo nos relacionamos. En la relación con Dios, porque ¿cómo vamos a saber cuál es la solución que me está indicando Dios si no lo sé, si no lo escucho, si no sé si es Dios quien me está diciendo? Porque aparentemente aquí la decisión que tomó Acaz, pues fue loca, ¿no? O sea, se alió con sus enemigos y podemos decir, ay, o sea, pues que no sabía, era obvio, ¿no? Pero cuando uno está ensimismado en ese pensamiento y hasta cree que es aprobado por Dios, puede cometer tantas, pues sí, tantas fallas. O sea, entonces esto nos habla de que la relación con Dios es básica en todo momento. Así es. Vamos a continuar con el versículo 20 al 23. ¿Alguien nos ayuda a leerlo, por favor? Segunda de Crónicas 28. Estamos por ahí en este capítulo. Dice, vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y lo redujo a estrechez, y no lo fortaleció. Y aunque Acaz despojó la casa del Señor, la casa real y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios, de nada le valió. Además, aún en el tiempo de su angustia, el rey Acaz añadió mayor pecado contra el Señor, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado. Dijo, ya que los dioses de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Ok, muchas gracias. ¿Cómo ven lo que está pasando aquí? Dice que sus ayudadores, ¿sí? La gente en la que confió, ¿qué hicieron? Dice que también se les voltearon, ¿sí? También vieron una oportunidad para hacerles daño. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Entonces, pues se le ocurrió confiar en ellos, ¿sí? Y también los traicionaron. Y dice que todavía, si ya estaba angustiado con lo que estaba pasando, imagínense ahora con este problema, ¿sí? Su solución se volvió en otro problema, ¿sí? Y un problema mayor todavía. Dice en el 20, dice que fue reducido a estrechez, o sea, cayó en una angustia muy, muy grande. Su solución dice que no sirvió para nada, la solución que él buscó y que él estaba seguro que iba a salir, iba a funcionar, su plan no fue así. Y todavía por si fuera poco, vean lo que hizo ahí al final de lo que acabamos de leer. Dijo, bueno, si los dioses de los sirios les ayudan, pues vamos a pedirles ayuda. Vamos a pedirles ayuda a ellos, ¿no? Vean cómo estaba ya trastornado, estaba mal en su pensamiento. Él no era una persona que no conociera de Dios, ¿sí? Porque eso parece, ¿no? Claro que conocía de Dios. Aquí el problema es que el conocimiento no basta, ¿sí? Sin duda que desde niño escuchaba de Dios, sus padres, a lo mejor sus escuelas a las que asistía, le hablaban de Dios, le leían la Biblia, etcétera. Pero pues nada más era información para él, ¿sí? Y vean cómo él razona y piensa que los dioses de aquellas naciones, o de aquella nación de los sirios, pues eran superiores al Dios de su pueblo, al Dios que él
aparentemente conocía, o al menos de nombre, ¿sí? Y desecha a Dios completamente y se va tras dioses falsos, como ven. Y podemos también nosotros ahorita decir, bueno, qué tonto, qué loco, ¿sí? Pero a nosotros nos sucede exactamente lo mismo también, ¿sí? Nosotros cuántas veces, por más mal que la estemos pasando, cuántas veces no le damos la espalda a Dios, ¿sí? Generalmente, cuando estamos en problemas, esto es muy común en los cristianos, cuando estamos en problemas, nos alejamos de Dios, ¿sí? O nos alejamos más todavía. Y uno, les digo, podemos criticar a este rey, ¿no? Pero tenemos que aplicar esta historia a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, de repente, bueno, ahorita no nos estamos reuniendo así físicamente, pero empezamos a extrañar gente en la iglesia? Porque decimos, este hermano ya tiene casi un mes que no lo vemos por aquí, no sabemos de él, qué está pasando. Y de pronto nos enteramos, o alguien nos dice, es que ¿saben qué? Es que está pasando ahorita por una situación difícil. Tiene problemas el hermano, la hermana X. Por eso no asiste a la iglesia. Por eso se aleja de Dios, porque tiene problemas. Cuando tiene que ser al contrario. O sea, si tengo problemas, con más razón tengo que estar cerca de Dios. Sin embargo, vean cómo razonamos, ¿no? Y decimos, no, es que ahorita no voy a la iglesia. O si alguien me pregunta, hermano, ¿por qué no? Es que sabe que tengo problemas, ¿sí? Yo estoy seguro que hemos escuchado esa frase muchas veces. Entonces, esto le sucedió a Acaz también. O sea, entre más problemas tenía, parece que eso lo alejaba todavía más y más de Dios. Y esto que nos indica, bueno, que su relación con Dios no era sólida, no había no prácticamente. Había y eso también nos debe de hacer pensar a nosotros cuando nos suceden cosas similares. Cuando tengo problemas y lejos de acercarme a Dios, empiezo a apartarme más. Entonces tenemos que reflexionar en esas cuestiones. Empiezo ¿no? a creer en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Empiezo a buscar refugio en otras cosas que no es Dios, ¿no? O sea, en la actualidad, ¿qué serían los dioses? Pues tenemos las mismas personas, ¿no? A veces acudimos a las personas, a veces nos vamos a otra iglesia, ¿sí? Y todavía peor, me cambio de religión, y eso pasa mucho, ¿sí? De repente ya estoy pensando en que a lo mejor el curandero tal me puede ayudar, ¿sí? En mi situación, porque ya probé de todo y pues nada me sale. Y es que es un proceso, ¿no? Primero, o sea, acá ya tenía mucho tiempo, o sea, bueno, donde lo describe, o sea, decía que ofrecía incienso, avales, o sea, era una práctica que él ya tenía, ¿no? Entonces cada vez se va haciendo como más normal hasta que llegó a este punto, y eso nos puede pasar a nosotros, nos vamos alejando, nos hace, al principio nos da miedo, ya de repente estamos más lejos de Dios y estamos buscando otras cosas, consejos, no sé, horóscopos, pues en internet, de repente tantas cosas que hay, incluso una persona que tenga buenas intenciones, podemos hasta dejar el primer lugar, ¿no? Que es para Dios, y empezar a idolatrar a alguien, ¿no? Entonces es algo delicado, ¿no? Sí, y como dice Dani, va gradualmente esta situación, ¿sí? De tal manera que llegamos a ver las cosas muy normales, ¿sí? La situación en la que estamos o el punto en el que estamos lo vemos normal, ya no nos da tanto pesar el no ir a la iglesia, el no estudiar, ya no me siento tan mal. Incluso cuando alguien se aleja de Dios, pocas veces va a reconocer que hizo mal. ¿Sí? Generalmente, si ustedes le preguntan a alguien que se alejó de Dios hace un tiempo, va a decir, pues estoy bien, o sea, ahorita ya no voy a la iglesia, etcétera, pero estoy bien. Yo ya estudio en mi casa, no tengo problemas con nadie, porque a lo mejor me metí en problemas ahí con los hermanos, etcétera. Acá nadie me juzga, etcétera. O sea, llegamos a pensar que hemos tomado la decisión correcta, ¿sí? De haberme apartado de los caminos de Dios. Y esto le sucedió a Acaz, y él todo lo que hacía, aunque a lo mejor ahorita nos sorprende, él lo veía
muy normal, ¿sí? Así que vamos a continuar. Vamos ahora al capítulo 7 de Isaías. Vamos a tenerlo por ahí. Vamos a analizar algunos textos. Isaí, Adelante. quiero decir algo, a ver por ahí. Sí, sí, sí. En cuestión de lo que estaban diciendo ustedes ya hasta último, hablando de Acaz, pues prácticamente Acaz ni siquiera creo que conocía a Dios como debería de ser, ¿no? Lo escuchó quizá de su padre, de su abuelo, Jotam y toda esta gente que son sus ascendientes, pero tal vez en él no creció ese amor hacia Dios como debería de ser. Entonces, ¿qué pasó? Sus amigos, entre comillas, pues fue gente que realmente ni amaba ni conocía a Dios también y buscó el consejo errado en personas las cuales no eran las correctas. Ahí, por ejemplo, en Isaías 7:9, al final ya la segunda parte del versículo dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, si nosotros no creemos en lo que estamos, si nosotros no creemos en lo que a través de nuestros años dentro de la iglesia, de lo que hemos escuchado, leído, etcétera, pues entonces no vamos a permanecer. ¿Y qué sucede? Lo que tú dices hace un momento, ¿no? Vamos alejándonos de Dios a través de perder lo que dice ahí en Apocalipsis 2, perdemos el primer amor. Nuestro primer amor lo vamos dejando, ya no oramos, ya no estudiamos, ya no leemos la Biblia, no leemos el matinal, o sea, estoy todos los días corriendo en mi vida que prácticamente se me hace ya normal, pues no hacer nada de eso, y cuando me acuerdo, si es que me acuerdo en la noche o en algún momento, a lo mejor hasta oro por la comida, o aún así como, y ni siquiera doy gracias por eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos vamos alejando poco a poco de Dios. Y entonces se cumple lo que dice Isaías, si no creyereis, si no practicas, si no estás cerca de Dios, pues no vas a permanecer. Cualquier cosita que venga te va a mover y te va a mandar a otro lugar. Lo que decía tu esposa, buscamos consejos de personas que no tienen tampoco ningún conocimiento de Dios y mucho menos nos van a orientar de manera correcta al camino de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Alejarlos más de Él. Y para ellos es normal lo que están haciendo. Entonces, nos meten por ese camino y nos perdemos. Y nos hace tan fácil y tan sencillo alejarnos de Dios. Y luego le echamos la culpa a todos. Es que el pastor nunca me visitó, es que es que el otro. No es cierto, es que yo me alejé y nunca busqué el consejo de Dios. Busqué el consejo de humanos que estaban igual o peor que yo. Entonces, ahí hay que tener cuidado por ahí con eso. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos ahí ahora a Isaías 7. Vamos a leer los versículos del 3 al 9. ¿Sí? Isaías Entonces, 7, 3 al 9. Adelante. dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lagador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey ahí al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ok, muchas gracias. Bueno, fíjense, a pesar de cómo la situación espiritual que vivía el rey, ¿sí? Y el pueblo en general, todavía Dios se acerca a ellos, ¿sí?
No, Dios no tomó una actitud de, bueno, no quieres nada conmigo, vas a buscar a otros pueblos, vas a buscar ayuda en otro lado, buscas otros dioses, Me deslindo. a ver cómo te las arreglas, ¿no? Va Dios a buscarlo y manda al profeta, ¿no? Al profeta Isaías, y dice que le dio la orden a Isaías a que llevara a su hijo, ¿sí? De nombre, ¿cómo era? Sear-Jasub. ¿Qué significa ese nombre? A ver si se acuerdan por ahí. El nombre de Remanente volverá. un remanente volverá. Ajá. ¿Y para qué llevaba a ese niño? ¿Sí? Bueno, la simple presencia de ese niño era un mensaje para el pueblo y para este rey. ¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Bueno, que a pesar de los problemas que hubiera, que a pesar de que un día iban a ser cautivos, ¿sí? No iba a desaparecer el pueblo de Dios. Dice, él iba a conservar, iba a proteger a un remanente, a unos poquitos, ¿sí? No iba a ser consumido el pueblo de Dios. Esto ya era un mensaje esperanzador para el pueblo, ¿sí? Y aparte, fíjense lo que dice en el en el versículo 4, ¿sí? Dice, dile, ten cuidado, pero no temas, tranquilízate, tranquilo, ¿sí? Fíjense cómo es Dios, ¿sí? A pesar de cómo se estaba comportando este rey, le dice, hey, no tengas miedo, tranquilo, ¿sí? No te angusties por este problema que estás pasando. Dice, no te angusties a causa de estos dos cabos de tizón que humean, o sea, refiriéndose a Israel y a los sirios. Y esto, vean cómo Dios está hablando de estas dos naciones, ¿no? Vean cómo Dios considera nuestros problemas. Aquí dice, lo compara a dos cabos de tizón humeando. O sea, no representaban ninguna amenaza para Dios, ¿sí? ¿Cómo considera Dios mis problemas? Esos problemas que me traen, que no me dejan dormir, que me traen angustiado, estresado, enfermo a veces, que me hacen tomar en algunas ocasiones decisiones incorrectas, ¿sí? Desesperadas. Para Dios no son nada, ¿sí? Y Dios dice, hey, tranquilo, no te preocupes. Y vean cómo dice ahí, lo compara a dos tizones, dice, y que humean, o sea. Insignificantes para Dios. No era nada. No sé si quieres comentar algo. Pues sí, o sea, ahí realmente, aunque el mundo de acá parecía caerse en pedazos, pues yo puedo asombrarme del amor de Dios, ¿no? Y de su intervención, de a pesar de que estás perdido, estoy aquí y no temas, ¿no? Y es que esto muchas veces nos pasa a nosotros. O sea, cuando nos alejamos, cuando sentimos que nuestro mundo se cae a pedazos, ahí está Dios, ¿no? Y no es que lo merezcamos, sino es su amor que está dispuesto a ayudarte y diciéndote, yo tengo el control de tu vida, ¿no? O sea, yo tomo las riendas de tu vida, tú simplemente tranquilo, respira, no temas, estoy al control, ¿no? Entonces eso es pues un mensaje especial para todos nosotros, ¿no? Porque en cierto punto en ocasiones somos acás. Así es. En ocasiones, ¿no? No nos podemos solamente a criticar a las demás personas o al pobre rey, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos toca ser acás, ¿no? Sí, y es sorprendente, como dices, ver cómo Dios condesciende, ¿no? Con cada uno de nosotros, se pone a nuestro nivel, nos busca, aunque estemos lejos de Él y aunque parezca que no tenemos remedio, ¿sí? Se acerca a nosotros y se acerca, a veces entre más lejos estamos de Dios, nosotros pensamos que es más difícil para Él y que menos nos va a tomar en cuenta Dios. Pero entre más lejos estamos de Él, Él se preocupa todavía más por nosotros. Y no quiere decir que para llamar la atención de Dios tengo que alejarme de Él, ¿sí? Pero Dios tiene una mayor consideración, ¿sí?
y mayor preocupación por aquellos que están lejos de él, ¿sí? Como aquel pastor de la parábola, ¿se acuerdan? Él no estaba preocupado por las que tenía ahí, por las ovejas que estaban ahí en el redil, él estaba preocupado por la que estaba perdida. Él está preocupado por nuestro mundo, nuestro planeta, porque está perdido. Él no se preocupa de otros mundos como se preocupa por nosotros, ¿sí? No a ese nivel, ¿sí? Y tanto se preocupó que estuvo dispuesto a venir aquí, y de eso vamos a seguir hablando. Vamos a leer los versículos del 10 al 13 del capítulo 7. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Del 10 al 13, Isaí, 10 al 13. dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Ok. Ahorita que estamos hablando del amor que Dios tiene por aquellos que están más lejos de Él, ¿sí? Vean lo que Dios le ofrece al rey, ¿sí? ¿Qué le ofreció? Dijo, mira. Pídeme lo que quieras. Lo vio que estaba dudando, obviamente, ¿no? Porque le dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a conservar al pueblo, ¿sí? Voy a traer un remanente de donde quiera que sean esparcidos. Este problema que estás enfrentando no es nada para mí. De hecho, estas dos naciones, dice, yo las voy a desbaratar, ¿sí? Y Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Y sin duda vio lo que estaba en el corazón de Acaz, y había duda en su corazón. Estaba dudando. No creía, como ahorita comentábamos, no creyó, ¿sí? Aunque el mensaje de Dios pues era muy alentador, aún así estaba dudando. Y como Dios vio la duda en él, fíjense, Dios pudo haber dicho, ¿no crees? Pues, bueno, arréglatelas, ¿sí? Hazle como puedas. Y todavía buscando ahí Dios algo ahí en su corazón, le dice, pide para ti señal. Si no me crees, pide una señal. Pide, dice, demándala de lo más profundo o de lo más alto. O sea, pide lo que tú quieras, lo que te dé la gana, pide. Si Dios nos dijera algo así, en esa situación, ¿qué pediríamos? Por ejemplo, ahorita, ¿qué pediríamos? Si Dios nos dice, pide una señal, ¿qué pediríamos? A lo mejor estaríamos anhelando esa vacuna, ¿no? Que quite la pandemia. Quite la pandemia. Que esa sea la señal. La vacuna. Rápido a lo mejor le contestaríamos a Dios, ¿sí? Que quite la pandemia. Porque, bueno, pues nos estaba ofreciendo lo que sea. Dios dice, pide lo que sea, ¿no? Acaz pudo haber dicho, pues, ¿sabes qué? Pues ayúdame a vencerlos, ¿sí? Manda un ejército, manda a tus ángeles, etcétera, ¿no? Sin embargo, vean la respuesta de Acaz. Dijo, no pediré, no voy a pedir señal, porque, ¿qué dijo? No tentaré a Jehová. De pronto se volvió así bien espiritual este señor, ¿verdad? O este joven, porque estaba chavo, ¿verdad? Dijo, no, ¿cómo voy a pedir señal? ¿Cómo voy a ofender así a Dios? Dijo, ¿verdad? Cuando toda su vida había despreciado a Dios, lo había ofendido, y de repente se convirtió aquí, ¿verdad? Y quiso quedar bien con Dios, ¿sí? Pero les digo, Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Y lo único que había en su corazón era duda, incredulidad, ¿sí? Y desprecio por los mensajes de Dios, ¿sí? Así que, pues ahora se quiso ser el interesante con Dios, ¿verdad? Pero no le funcionó porque dice el versículo 13, vean lo que expresa el profeta. Dice, oye, ahora, casa de David, ¿es poco molestar a los hombres que queréis molestar también a Dios, a mi Dios? Dice por ahí. Es decir, que ya no nada más era una molestia este rey para el pueblo,
¿sí? Y hasta para otros pueblos, ¿verdad? Sino que ahora, digamos que derramó, ¿cómo dice? Sí, colmó la paciencia de Dios, ¿sí? Y Dios en ese momento también dijo, bueno, hasta aquí llegamos, pues. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios para con nosotros es muy grande. ¿Sí? No podemos decir que es infinita porque no es así, o sea, sí tiene un límite, pero es triste, ¿sí? Es triste ver, por ejemplo, aquí en el caso de Acaz, ver cómo alguien le puede colmar la paciencia a Dios, ¿sí o no? Es algo que a lo mejor nosotros no imaginamos, pero pero sucede, es algo posible, aunque digamos, no, Dios nos pasa todo, Dios nos perdona todo, sí, pero Dios tiene límites y no tenemos que estar jugando con la paciencia, con la misericordia, con el amor de Dios. Y este joven fue lo que hizo, ¿sí? Y bueno, vean, bueno, aquí vemos una imagen, ¿no? Como que nos ilustra un poquito cómo es que Dios se acerca a nosotros, ¿sí? Como nuestro Padre. Seamos lo que seamos, ¿sí? O seamos como seamos. A veces pensamos que nada más Dios se acerca a los que se portan bien. Y no es así. De hecho, les digo, Él tiene más consideración por los desobedientes, por los que somos malos, que nos alejamos de Él, se acerca todavía con mayor insistencia. Pero llega un momento en que Él también da la media vuelta, ¿sí? Cuando nosotros le cerramos nuestro corazón, y fue precisamente lo que hizo este joven. Esto le sucedió, por ejemplo, a Saúl también, es un ejemplo, ¿no? Para que veamos que Dios tiene límites. Y bueno, veamos lo que nos dice el versículo 14. Vamos a darle lectura. Versículo 14 de Isaías 7. Dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Vean lo que nos dice por aquí, nos ayudas a leerlo. Sí, dice, Acaz había de recibir una señal de parte del Señor, aunque no lo quisiera, pero la señal había de ser determinada por Dios, para estimular a los que permanecerían fieles durante los años de la crisis que sobrevendrían en el futuro. Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos. La nación ya había recibido una señal en la persona de Sear-Jasub, primogénito de Isaías, cuyo nombre significa un remanente volverá, y cuya presencia era un recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. Okay, ¿cómo ven? Pero Dios no se conformaba con eso, ¿verdad? Con esa señal que envió a través del hijo de Isaías, y dice, te voy a dar otra señal, aunque no quieras, aunque tú te estés haciendo aquí el interesante y el humilde, te voy a dar una señal, ¿sí? Y no sería en ese tiempo, sería cuando él... Y dice por aquí que, bueno, la señal del hijo de Isaías tenía que ver con el futuro, ¿sí? Con las futuras invasiones, dice por aquí. Pero Dios quería darles aparte la seguridad de su presencia en ese momento, ¿sí? Lo otro tenía que ver con el futuro, ¿no? Cuando fueran cautivos, pero Dios dijo, bueno, tengo que convencerlos de que yo estoy con ellos, de que estoy al control de esta situación ahorita, ¿sí? En este momento. Y bueno, le dice estas palabras que yo creo que todos por aquí conocemos, las hemos escuchado, las tenemos subrayadas ahí en esta Biblia. La señal de un niño que iba a nacer, ¿sí? Menciona de una virgen, ¿sí? Y su nombre era, o iba a ser, Emmanuel, ¿sí?
Y bueno, cuando leemos este texto, rápidamente decimos, pues está hablando aquí del Mesías, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver algo interesante por aquí, ¿sí? En este texto, la palabra que nosotros tenemos ahí traducida como virgen es esta que está aquí, alma, ¿sí? Que es una palabra muy controversial, ¿sí? Y de hecho este texto, aunque para nosotros sea muy familiar, ¿sí? Y que nosotros rápidamente decimos que es una profecía del Mesías, que se cumplió en la persona de Jesús, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, ¿sí? Lo consideran como uno de los textos más complicados de la Biblia. Y usted puede decir, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, porque nos dice por aquí que esta palabra, ¿sí? Que es traducida como virgen, dice, proviene de la raíz alam, ¿sí? Del hebreo. Tiene el significado de madurez, y aquí dice en qué sentido es, en el aspecto sexual. Y que la palabra dice alma significa mujer joven, ¿sí? Capaz de tener hijos. Y esta idea contrasta un poquito con la palabra o el significado que nosotros tenemos en este idioma de la palabra virgen, ¿sí? Y de hecho en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, esta palabra, ¿sí? Alma, no se relaciona mucho con este significado que nosotros tenemos, ¿no? De una persona que no ha tenido relaciones, ¿sí? Dice por aquí que el vocablo hebreo, perdón, que se emplea para designar a una virgen, ¿sí? Es betulá, ¿sí? Esa es la palabra que se relaciona con el significado que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esto ha traído mucha controversia en cuanto al significado de este texto. Sin embargo, dice por aquí que Mateo, por ahí en Mateo 1:23 me parece, Mateo emplea la palabra cuando se refiere a este texto, precisamente que acabamos de leer de Isaías, él utiliza la palabra partenos, que es el equivalente a betulá. Y claramente indica, dice aquí, virginidad. ¿Por qué Dios no permitió que se utilizara esta palabra? ¿Sí? Y se utilizó esta que está acá, alma, que significa mujer joven. Bueno, Dios tenía un propósito especial, ¿sí? Un motivo muy especial. Miren, dice por aquí, el contexto, ¿sí? De Isaías 7:14 que acabamos de leer, juntamente dice con lo anterior dicho en relación a las palabras traducidas como señal y virgen, confirman que la predicción hecha tiene una aplicación, ¿cómo dice ahí? Inmediata, para ese momento. Aunque nosotros siempre cuando leemos este texto rápidamente lo asociamos a Jesús, que todavía faltaban muchísimos años para que llegara a nuestro mundo. Si nosotros nada más lo aplicamos a Jesús, ¿sí? Pues no era una solución para ese momento. Para esa situación. No era una solución, no era esperanza para ese momento, ¿sí? Porque pues todavía faltaban como 600 años más o menos, ¿no? Para que Jesús apareciera aquí en la historia como ser humano. Entonces, aquí Dios tenía un mensaje para ellos en ese momento, ¿sí? Y dice por aquí, la interpretación que Mateo le da a este pasaje, ¿sí? Confirma que esa predicción también señala a la venida del Mesías. Es decir, dice aquí que como muchas otras profecías del Antiguo Testamento y de toda la Biblia tienen doble aplicación, ¿sale? En primer lugar, dice aquí, se aplican al futuro inmediato, a la situación urgente, lo que se está viviendo. Y
posteriormente a un futuro Más distante. distante, que es aquí donde aparece el Mesías. Entonces, esta profecía tiene doble significado. Para los que vivieron en ese tiempo, hubo una señal, ¿sí? Una señal de una mujer, ¿sí? Que dio a luz un hijo de nombre, ¿cómo decía el texto? Emanuel. Así se llamó ese niño. No sabemos exactamente, no se sabe quién era esa mujer. Hay muchas especulaciones por ahí. Pero los que vivieron en ese tiempo sabían quién era, ¿sí? Vieron la promesa ahí de Dios cumplida en ese niño de nombre Emanuel, que ¿Usted por qué no me dejó? significaba o significa, Dios con perdón, Dios con nosotros. ¿Por qué apareció ese niño ahí en esos momentos? Porque eso era lo que tenían que escuchar de parte de Dios. Yo estoy con ustedes, ¿sí? ¿Y por qué Dios utilizó esa otra palabra que dijimos ahorita, alma, y no betulá? Bueno, porque si hubiera sido una virgen, ¿sí? Como lo fue María, hubiera sido por ahí un nacimiento milagroso, en donde se hubiera unido ahí lo divino con lo humano. Ese niño hubiera sido un ser igual a Jesús, y no iba a ser así, obviamente. Así que cuando Jesús aparece aquí en la historia, Mateo, les digo, ya utiliza una palabra equivalente a virgen, así como nosotros lo conocemos, con ese significado. El otro significado prácticamente, o la otra situación, era podemos decir, se me fue la palabra, era un símbolo, ¿sí? De Jesús, ¿sí? Precursor de Jesús y de su misión. Jesús, por ejemplo, bueno, no se llamaba Emanuel, no le pusieron Emanuel, a este niño sí. Jesús se le conoce como Emanuel por el significado de este nombre, ¿sí? Como un título, ¿sí? No, como algo característico de él, no tanto porque se iba a llamar así. Entonces, ojalá que entendamos esto, ¿sí? Y finalmente, veamos lo que nos dice por aquí un comentarista bíblico, y con esto vamos a ir concluyendo. Dice, Jesús es llamado Emanuel, ¿sí? Es un sobrenombre, ¿no? Que se le da. Dice, ¿qué significa Dios con nosotros? En su encarnación, es decir, cuando Jesús vino aquí, nos estaba demostrando Dios que Él estaba con nosotros. En el tiempo de Isaías apareció un niño de nombre Emanuel, ¿sí? Que le estaba diciendo al pueblo que Dios estaba con ellos, que Dios estaba al control de esa situación desesperante. Y bueno, podemos decir, bueno, pues sí, era mensaje para aquellos, ¿no? O sucedió también cuando Jesús vino a este mundo, y yo ya estoy viviendo 2000 años después, ¿no? Pero veamos lo que nos dice por aquí. Dice, por la influencia también de su Santo Espíritu, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él está con nosotros, dice, en el santo sacramento, en la predicación de su palabra, en la oración privada. Ahí está también con nosotros cuando estamos orando. Y ojalá que nosotros no necesitemos pruebas, ¿sí? Como las necesitaba Acaz, ¿sí? A veces cuando siento yo que Dios no me escucha, pues a veces hasta dejo de orar, ¿sí? Pero Él está ahí y me escucha. Y yo no necesito de pruebas. De hecho, no es muy recomendable pedirle pruebas a Dios. Hay situaciones en la Biblia de personajes que Dios les concedió pruebas, y aquí en el caso de Acaz, Dios le ofreció
¿Por qué? Bueno, porque era lo que él necesitaba. Él no había otra forma en la que creyera más que así, y ni así se dejó, ¿sí? En el caso de Gedeón también era una persona, muy, muy incrédula, que estaba viviendo en un tiempo donde también Dios no ocupaba un lugar primordial en el pueblo de Israel, y Dios condescendía con ellos, ¿sí? Entonces no debemos de caer mucho en esto, ¿no? De pedir pruebas a Dios. Debemos de confiar porque tenemos ya las pruebas aquí de que Él está con nosotros, porque lo dice, lo repite en cada momento, ¿no? Dice por aquí, Dios está con nosotros a través de, ¿qué dice? Cada acción de nuestra vida. Dice que empezamos, continuamos y ¿qué? Y terminamos en su nombre. Él es Dios con nosotros para confortar, iluminar, proteger, defendernos en cada tiempo de tentación y de prueba. ¿En la hora de qué? De muerte. De muerte, como lo que estamos viviendo ahorita. En el día del juicio estará con nosotros también. Dice, y Dios con nosotros, y en nosotros, y yo con Él, dice este comentarista, por toda la eternidad. O sea, Él no se quiere separar de nosotros, aunque yo no lo sienta, y el hecho de no sentirlo nos deja mucho que desear también de nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuando yo no lo siento, algo anda mal, no con Dios, sino conmigo. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso y pedirle a Dios que nos dé esa fe, esa confianza que le faltó a este rey, ¿sí? Y que a mucha gente no le ha faltado, y que ahorita es muy necesaria esa confianza, esa fe, por las cosas que estamos viviendo, y que incluso en muchos cristianos ha faltado esa fe, ¿sí? Ojalá que nosotros podamos aferrarnos a estas promesas de Dios, sobre todo a esta frase, ¿sí? Del significado del nombre, que Dios está con nosotros. Y yo creo que muchos lo han sentido, lo han percibido, se han dado cuenta de esto durante todo este tiempo, y ojalá que esa confianza, esa fe y esa convicción no cambie, no decaiga en algún momento, sino que cada día sea más fuerte en nosotros. No sé si quieres decir algo más, Dani. No, pues. O alguien más que quiera comentar algo para ir concluyendo. ¿Alguien más quería comentar? ¿Alguien se anima? ¿Carlos Jarvin? ¿Querías hablar? Creo que no. Ok. Bueno. No, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ojalá que nos haya ayudado, ¿no? Este estudio, que podamos conservar estas promesas en nuestro corazón durante este tiempo y el tiempo que venga, ¿no? Porque se acercan cosas también complicadas, y tenemos que estar firmes, ¿no? En esas promesas. Pues quedarnos con la última parte del versículo, ¿no? 7, 9, que dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, pues, así es. Ahí está la clave, mantenernos firmes, fieles a Dios, y pues lo que venga, vamos a triunfar, porque Él nos va a ayudar, ¿no? Y Él estará con nosotros. Que Dios nos bendiga.